Te voy a hacer una pregunta y quiero que seas brutalmente honesto contigo. ¿Cuántas veces sabías exactamente qué hacer y aún así hiciste lo contrario? Sabías que no debías escribirle y lo hiciste. Sabías que tenías que levantarte temprano y no lo hiciste. Sabías que esa decisión te iba a costar caro y aún así la tomaste. Ese no es el problema. El problema es mucho más peligroso, mucho más silencioso, y está dentro de ti ahora mismo. Estás en una guerra interna y no sabes quién está ganando. Y aquí viene lo más inquietante. No estás perdiendo por falta de inteligencia. Estás perdiendo porque estás escuchando la voz equivocada, en el momento equivocado. Quédate hasta el final porque lo que vas a entender hoy puede cambiar la forma en la que tomas decisiones para siempre. Desde pequeño te dijeron algo muy simple. Escucha a tu corazón. Piensa con la cabeza. Suena bien, suena lógico. Pero en la vida real, eso no funciona así. Porque hay momentos donde tu corazón quiere una cosa y tu cerebro quiere exactamente lo contrario. Y cuando eso pasa, no hay una guía clara. Tu corazón te dice, hazlo, se siente bien. Tu cerebro te dice, no lo hagas, te va a destruir. Y tú quedas en medio, confundido, paralizado, o peor, tomando decisiones que sabes que están mal. Y aquí está el error que casi todo el mundo comete. Creer que esto es una simple diferencia de opiniones. No, esto es una pelea real. Una pelea donde uno busca placer inmediato y el otro busca supervivencia a largo plazo. Y lo más peligroso es que ambos creen que te están salvando. Tu corazón no quiere arruinarte. Quiere que sientas algo. Quiere conexión. Quiere intensidad. Tu cerebro tampoco quiere limitarte. Quiere protegerte. Quiere evitar dolor. Quiere mantenerte a salvo. Entonces, ¿quién tiene razón? Esa es la pregunta equivocada. Porque el problema no es quién tiene razón, es quién está tomando el control cuando más importa. Y para entender eso, tienes que conocer a alguien. Daniela tenía 28 años. No era un fracaso, tampoco era alguien extraordinaria. Era como la mayoría. Tenía metas, quería crecer, quería hacer las cosas bien. Pero tenía un problema que nunca logró identificar. Vivía en conflicto constante consigo mismo. No era evidente, no era dramática, no era algo que otros pudieran ver fácilmente, pero estaba ahí, todos los días. Y empezó de la forma más común posible. Una noche cualquiera, un mensaje cualquiera, una conversación que no parecía importante, pero que cambiaría todo. Conoció a alguien. Al principio, todo era fácil, natural, fluido. Había química, risas, conexión. Ese tipo de conexión que te hace pensar, esto es diferente. Y ese fue el primer error. No porque estuviera mal sentir eso, sino porque dejó de cuestionarlo. Las primeras señales aparecieron rápido. Respuestas tardías, cambios de actitud, inconsistencias pequeñas. Nada enorme, nada que justificara irse, pero suficiente para generar duda. Y ahí empezó la pelea. Su cerebro decía, algo no está bien. Su corazón decía, relájate, estás exagerando. Y en ese momento, Daniela tomó una decisión que parecía insignificante. Ignoró la duda. No fue una gran decisión, no fue algo dramático, pero fue suficiente. Porque cada vez que ignoras tu intuición lógica, le das más poder a tu emoción. Y esto que parece pequeño es exactamente donde empiezan a destruirse las personas sin darse cuenta. Pasaron los días, luego semanas, y el patrón se repitió. Algo pasaba, Daniela lo notaba.
Su cerebro hablaba, pero su corazón respondía más fuerte. Seguro estoy pensando demasiado. No quiero arruinar esto. Vale la pena intentarlo. ¿Te suena? Porque esto no es la historia de Daniela. Es la historia de cualquiera que alguna vez eligió sentir bien, en lugar de estar bien. Y aquí es donde la mayoría pierde, no en una gran decisión, sino en pequeñas concesiones constantes. Cada vez que Daniela ignoraba lo que sabía, pasaba algo invisible. No solo estaba tomando una mala decisión, estaba debilitando su propia autoridad interna. Tu mente funciona como un sistema de confianza. Cada vez que haces lo que sabes que es correcto, te fortaleces. Cada vez que haces lo contrario, te debilitas. No es inmediato, no es obvio, pero es acumulativo. Y llega un punto donde ya no necesitas conflicto, porque simplemente dejas de escucharte. Daniela aún no estaba destruida, pero ya había cruzado una línea peligrosa. Una donde su corazón empezaba a ganar y su cerebro empezaba a rendirse. Y lo peor es que ella pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero lo que viene después es donde todo se rompe. Porque hay un momento donde ya no estás confundido. Sabes exactamente que estás eligiendo mal y aún así lo haces. Hay un momento muy específico donde todo cambia. No cuando estás confundido, no cuando dudas, sino cuando sabes exactamente qué está pasando y decides ignorarlo. Ese es el momento donde dejas de estar en conflicto y empiezas a perder. Y eso es exactamente lo que le pasó a Daniela. Al principio todo parecía manejable. Daniela todavía tenía control, o eso creía. Seguía trabajando, seguía con su rutina, seguía diciéndose que todo estaba bien. Pero por dentro, algo estaba cambiando. Las dudas ya no eran pequeñas, eran constantes. Mensajes que no llegaban, actitudes que no cuadraban, silencios que decían más que palabras. Y su cerebro ya no susurraba, gritaba. Esto no está bien. Te estás metiendo en algo que te va a afectar. Sal ahora. Pero su corazón se volvió más sofisticado. Ya no solo sentía, ahora justificaba. Todos tenemos problemas, nadie es perfecto. No quiero perder esto. Y aquí pasa algo clave. El corazón empieza a usar lógica falsa para ganar. Esto es importante porque la mayoría cree que el conflicto es emoción versus lógica. Pero no, el verdadero problema es este. Tus emociones aprenden a disfrazarse de lógica, y cuando eso pasa, ya no puedes distinguir. Ya no sabes si estás tomando una decisión racional o una decisión emocional bien justificada. Y eso es extremadamente peligroso. Daniela empezó a cambiar, no de golpe, poco a poco. Dormía peor, pensaba más, se distraía constantemente, pero lo más grave era invisible. Dejó de confiar en sí mismo. Cada vez que decía, si pasa esto, me voy, y no lo hacía, se rompía algo dentro. Porque el problema no es fallar, el problema es prometerte algo y no cumplirlo. Eso destruye tu identidad. Y aquí empezó el ciclo. Algo iba mal, Daniela lo notaba, se prometía actuar, no actuaba, se sentía peor, bajaba sus estándares y repetía. Este ciclo es silencioso pero devastador, porque cada vuelta te hace más débil y llega un punto donde ya ni siquiera intentas salir. Un día pasó algo diferente. No fue una pelea enorme, no fue un drama exagerado, fue claridad. Daniela vio algo que no podía ignorar. Una situación, una actitud, una verdad evidente. Y por primera vez, no había duda. Sabía que tenía que irse. No había emoción que lo justificara, no había historia que lo salvara. Era claro, tenía que terminar. Y aquí viene lo importante. Daniela tuvo dos opciones.
hacer lo correcto, hacer lo que se sentía mejor. Su cerebro estaba claro, vete. Su corazón gritaba, quédate. ¿Y sabes qué hizo? Se quedó. Y ese fue el momento donde perdió. No porque eligió mal, sino porque eligió mal sabiendo que estaba mal. Esto cambia todo, porque hay dos tipos de errores. 1, error por ignorancia. 2, error por traición. El primero es normal, aprendes, creces. El segundo te destruye, porque sabes la verdad y decides ignorarla. Y cuando haces eso, pierdes algo que no es fácil recuperar: respeto por ti mismo. Después de eso, todo cambió. Daniela ya no discutía consigo mismo, porque ya no había discusión, había resignación. Sabía que estaba mal, sabía que no debía estar ahí, pero se quedó igual. Y ese es uno de los lugares más peligrosos donde puedes estar, cuando dejas de luchar por lo que sabes que es correcto. Porque ahí ya no decides, solo reaccionas. Si alguna vez te ha pasado esto, sabes exactamente de lo que hablo. Ese momento donde dices, ya sé que esto está mal, pero... y ese pero te arruina. Daniela no estaba confundido ya. Eso ya había pasado. Ahora estaba atrapado. Y lo peor no era la situación, era él mismo. Porque en la siguiente parte vas a entender algo incómodo. ¿Por qué el corazón gana incluso cuando sabes que está destruyendo tu vida? Y más importante, ¿por qué no es culpa tuya, pero sí es responsabilidad cambiarlo? Voy a decirte algo que probablemente no te va a gustar. No es que no puedas tomar buenas decisiones. Es que estás diseñado para tomar malas, en el corto plazo. No es falta de fuerza de voluntad. No es que seas débil. Es que tu sistema está construido para que el corazón gane. Y si no entiendes esto, vas a seguir perdiendo. Tu cerebro no es una sola cosa. No es una voz clara y lógica todo el tiempo. Es un sistema. Y ese sistema tiene prioridades. La principal, sobrevivir. No ser feliz, no ser exitoso, no alcanzar tu potencial. Sobrevivir. Y sobrevivir significa algo muy específico. Evitar dolor inmediato, buscar placer rápido, ahorrar energía. Eso es todo. Tu cerebro no piensa, esto me conviene en 5 años. Piensa, ¿esto duele ahora o no? Y aquí es donde todo se rompe. Cuando Daniela se quedaba, no era porque fuera tonta. Era porque su sistema estaba haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. Evitar una pérdida emocional inmediata. Porque irse dolía. Quedarse también, pero no al mismo nivel. El dolor de irse es inmediato. El dolor de quedarse es lento. Y tu cerebro siempre va a elegir evitar el dolor inmediato. Siempre. Aquí viene algo clave. El corazón, emociones, tiene 3 ventajas enormes. 1. Es más rápido. Sientes antes de pensar. Siempre. 2. Es más intenso. Una emoción fuerte puede apagar completamente la lógica. Y 3. Es más convincente. No te pide permiso e impulsa. Por eso cuando estás en ese momento, no sientes que estás eligiendo mal. Sientes que no tienes otra opción. Y aquí entra algo peligroso. Tu cerebro empieza a trabajar para justificar lo que sientes, no para detenerlo, para explicarlo. Ejemplos. No es tan grave. Puede cambiar. Estoy exagerando. Vale la pena intentarlo. Esto no es lógica, es defensa emocional y es tan convincente que lo crees. En este punto, Daniela ya no estaba decidiendo, estaba reaccionando. Cada acción venía después de una emoción. No había espacio, no había pausa. Y cuando no hay pausa, no hay control. Tu vida se vuelve una cadena de impulsos. Sientes, actúas. Dudas, ignoras. Sufres, repites. Aquí es donde la mayoría falla.
Intentan pensar más, intentan ser más racionales, pero eso no funciona, porque en el momento emocional la lógica pierde poder. No puedes ganar esa pelea ahí. Ya llegaste tarde. El problema no es que el corazón gane, el problema es cuándo estás tomando decisiones. Si decides en el momento emocional, vas a perder, no importa qué tan inteligente seas. Daniela llegó a un punto donde ya no podía ignorarlo, no porque quisiera cambiar, sino porque el costo ya era demasiado alto. No dormía bien, no se concentraba, no disfrutaba nada. Y lo peor es que sabía por qué. No podía culpar a nadie, no era la otra persona, era ella decidiendo quedarse. Un día, sin drama, sin pelea, sin explosión, Daniela entendió algo brutal. No estoy atrapada, estoy eligiendo quedarme. Y eso cambia todo. Porque si estás eligiendo, también puedes dejar de hacerlo. Pero hay un problema. Entender esto no significa que vas a cambiar, porque saber qué hacer y hacerlo son dos cosas completamente diferentes. Ahora vas a ver lo más importante de todo. Cómo recuperar el control cuando ya lo perdiste. Y por qué la mayoría falla justo en ese momento. Entender por qué te pasa esto no es suficiente. Saber que tu corazón te domina no cambia nada. Saber que tu cerebro llega tarde tampoco. Porque puedes entender todo esto perfectamente y aún así seguir tomando malas decisiones. Y eso es exactamente donde la mayoría se queda atrapada. Creen que el problema es no saber, cuando en realidad el problema es no ejecutar. Daniela ya entendía todo. Sabía que se estaba quedando por emoción, sabía que le estaba costando caro, sabía que tenía que irse, pero no lo hacía. Entonces la pregunta real es, ¿cómo tomas el control cuando ya perdiste el control? Aquí está el error más grande. Intentar decidir en el momento emocional. Eso nunca va a funcionar. Nunca. Porque en ese momento ya estás condicionado. Tu percepción está alterada. Tu lógica está debilitada. Tu emoción está amplificada. Es como intentar negociar cuando ya estás perdiendo. No puedes ganar ahí. Entonces, ¿qué haces? Decides antes del caos, antes del impulso, antes de la emoción. La mayoría dice, si pasa algo malo, veré qué hago. Error. Porque cuando pase, no vas a decidir, vas a reaccionar. Daniela cambió esto. Empezó a definir reglas claras. Si vuelve a pasar esto, me voy. Si siento esto, no respondo. Si hay esta señal, termino. Sin negociación, sin debate interno, sin excusas. Las reglas eliminan el conflicto, porque ya no decides en el momento, solo ejecutas algo que ya decidiste. Esto cambia todo, porque reduces el poder del corazón sin eliminarlo. No se trata de no sentir, se trata de no obedecer automáticamente lo que sientes. Aquí viene la herramienta más importante, la pausa. Entre sentir y actuar, tiene que haber espacio, porque en ese espacio vive el control. Sin espacio no hay decisión, solo impulso. Daniela empezó a hacer algo simple, pero extremadamente difícil. No reaccionar inmediatamente. Sentía el impulso y no actuaba. Esto no se siente bien. De hecho, se siente horrible. Ansiedad, incomodidad, tensión. Porque estás rompiendo un patrón. Aquí está la verdad que nadie dice. Elegir bien muchas veces se siente peor al inicio. Irte duele, decir no duele, soltar duele. Pero elegir mal duele más tarde y dura más. La diferencia es simple, dolor corto versus sufrimiento largo. Daniela no cambió todo de golpe, no fue perfecto, pero hubo un momento donde hizo algo diferente. Sintió el impulso de escribirle, como siempre, automático. Pero esta vez se detuvo, no respondió, y eso fue una victoria. Pequeña, pero real, porque por primera vez no obedeció. El control no aparece de la nada, se construye, decisión por decisión, momento por momento. Cada vez que haces lo correcto, aunque no quieras, te fortaleces.
Cada vez que cedes, te debilitas. No hay atajos, no hay hack mágico, solo repetición. La mayoría falla aquí. Intentan cambiar todo de golpe, ser perfectos, no fallar nunca. Error. El cambio real no es no fallar, es fallar menos y recuperarte más rápido. Daniela no estaba curada, pero ya no era ella misma. Ahora había algo nuevo: control. Y eso cambia todo. Pero aún falta lo más importante, porque puedes tener control y aún así seguir perdiendo. Hay algo que tienes que entender antes de terminar este video. Ganar esta pelea no significa eliminar una parte de ti. No se trata de apagar el corazón ni de convertirte en una máquina lógica. Se trata de algo mucho más difícil: aprender a liderarte a ti mismo. Porque el verdadero problema nunca fue el corazón ni el cerebro. El problema es que ninguno tenía un líder claro. Durante todo este tiempo pensaste que tenías dos opciones: seguir lo que sientes o seguir lo que piensas. Pero esa es una trampa, porque la solución real es esta: sentir todo, pero decidir con criterio. No ignoras el corazón, lo escuchas. No obedeces al cerebro ciegamente, lo usas. Pero la decisión final no la toma ninguno de los dos, la tomas tú. Esto parece obvio, pero no lo es, porque la mayoría no decide, reacciona a lo que siente, a lo que teme, a lo que desea. Y eso no es control. Daniel entendió esto tarde, pero lo entendió. Ya no se preguntaba qué siento, ni qué debería hacer. Se preguntaba algo diferente: ¿qué tipo de persona quiero ser en este momento? Y eso cambió todo, porque esa pregunta no depende del impulso, depende de identidad. Una noche volvió a pasar. Mensaje: la misma situación de siempre, el mismo impulso, el mismo conflicto. Pero esta vez había algo nuevo: espacio, conciencia, decisión. No respondió, pero no porque no quisiera, sino porque decidió no hacerlo. Y por primera vez no se sintió vacía, se sintió en control. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que cambiar significa dejar de sentir. No, Daniela seguía sintiendo, seguía dudando, seguía teniendo ganas de volver, pero ya no obedecía automáticamente. Y eso es lo que separa a alguien que controla su vida de alguien que no lo hace. No la ausencia de emoción, sino la capacidad de no actuar desde ella. Aquí está la estructura final. El corazón habla: siento esto. El cerebro analiza: esto significa esto. Tú decides: voy a hacer esto. Ese tercer paso es el que casi nadie usa, porque es incómodo, porque requiere responsabilidad, porque elimina excusas. Cuando decides conscientemente, ya no puedes culpar a nadie, ni a tus emociones, ni a tu pasado, ni a la otra persona. Todo cae sobre ti. Y eso da miedo, pero también te da poder. Si no haces este cambio, tu vida sigue un patrón: repetición. Mismos errores, mismas decisiones, mismos resultados. Porque no cambias la raíz, solo cambias el escenario. La pelea entre el cerebro y el corazón nunca termina. Siempre va a estar ahí. Siempre vas a sentir cosas que no te convienen. Siempre vas a pensar cosas que te limitan. Pero eso no define tu vida. Lo que define tu vida es quién toma la decisión final. No eres lo que sientes, no eres lo que piensas. Eres lo que decides hacer con eso. Y en ese espacio, entre sentir y actuar, ahí se construye todo. Si este video te hizo pensar, bien, porque no era para entretenerte, era para despertarte. Si quieres dejar de reaccionar y empezar a decidir, suscríbete y comenta: yo decido, no reacciono. Porque el cambio real no empieza cuando entiendes esto, empieza cuando lo haces.